Hoy tenemos un mensaje, bueno, el segundo mensaje de los 36 milagros de Jesús. La primera parte iniciamos con el estudio del paralítico o la sanación del paralítico. Hoy vamos a tener dos milagros en una sola clase y estaremos principalmente en Mateo capítulo 9, acompañados de los otros evangelistas, Lucas en el capítulo 8 y Marcos en el capítulo 5. En la guía que les mandé, ahí están los versos para que no tengan que viajar de un lado al otro en la Biblia, pero con eso se les va a hacer más fácil. Mateo lo van a encontrar en letras negras, Lucas en letras azules y Marcos en letras verdes. Juan no participa en este evento, no tiene nada escrito acerca de estos dos milagros, así que no aparece en el estudio de hoy. A veces habrá un solo evangelista, a veces dos, a veces los cuatro. El mensaje de hoy le llamé Talita Kumi. Talita Kumi no es un nombre. Talita Kumi significa en arameo muchacha, levántate. Algunas personas cuando escuchan Talita Kumi piensan que están hablando del nombre de una persona y no, lo que fue una frase que dijo Jesús a la hija de Jairo para decirle que se levantara, o sea, para resucitarla. Así que vamos a encontrar en estos pasajes dos milagros de los 36 que estamos estudiando. El uno es la resurrección de la hija de Jairo y el otro es la mujer del flujo de sangre. Es necesario estudiarlos ambos porque los dos mensajes o los dos milagros nos dan a nosotros una especie de engranaje, una forma de anclaje el uno con el otro. No se puede tomar el uno separado del otro, pues sí se puede, pero no nos daría el mensaje total que nos va a regalar el Señor a través de estos textos. Voy a empezar leyendo en Mateo capítulo 9, verso 18, y voy a ir haciendo pausas en las palabra, cada versículo, y viajando por los otros dos evangelistas. Inicia el texto diciendo: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo. Preste atención a algunas palabras que están ahí, que no las podemos pasar por alto. Vamos a profundizar en cada palabra, como les decía. Dice Mateo que vino un hombre. Mateo no menciona el nombre, pero el otro evangelista sí lo menciona. Pero nos dice a nosotros las características de este hombre. Nos dice que este hombre era principal. Principal es una función que se hace dentro de la sinagoga. Es una persona que está a cargo de la sinagoga. Y dice que este hombre se postró ante él. Vea que estoy haciendo énfasis en cada palabra, que es un principal y que se postró delante de Jesús. En la Biblia, cuando estamos hablando de postrarse, está hablando de tirarse a tierra completamente y poner la cara en el suelo en señal de adoración. Eso es postrarse. Está inclinarse, que solamente es agachar la cabeza, está arrodillarse y está postrarse, que puede ser con la cara puesta en el suelo, agachado completamente hacia el suelo o acostado totalmente en el suelo. Así que esta palabra es muy importante que la arrastremos durante el estudio de hoy, porque lo que este hombre está haciendo a la hora de postrarse es algo que es contrario a lo que cualquiera esperaría en este evento. Las sinagogas, para ir aclarando, las sinagogas son totalmente diferentes al templo. El templo era donde se hacían los sacrificios cada vez que se quería adorar a Dios a través de este sistema sacrificial. Mientras que la sinagoga solamente es un lugar de reunión que se instituyó después de que los judíos fueron llevados a Babilonia en cautiverio. Al estar destruido el templo en su totalidad, entonces se establecieron sinagogas en diferentes lugares para que los judíos pudieran ir a reunirse, a orar, a adorar. Y lo mismo sucedió después del año 70, cuando el templo fue destruido. De esa misma manera,
las sinagogas tomaron una importancia dentro de lo que es el sistema religioso, después de que Nabucodonosor destruyó el templo y después de que Tito Vespasiano destruyó el templo. Cuando nuestro Señor predicaba durante este primer siglo, prácticamente, mis hermanos y mis hermanas, todos los pueblos tenían una sinagoga, prácticamente. El que administraba la sinagoga se le conocía como el principal o como un rector. ¿Qué era lo que hacía el principal o qué era lo que hacía un rector? El rector era la autoridad primaria, religiosa y espiritual para guiar a la comunidad, y él era el que establecía las normas a seguir, o no establecía, sino procuraba que las normas ya establecidas por el rabinato se siguieran. El principal de la sinagoga o el rector tenía que preservar el orden, tenía que invitar personas a leer, tenía que hablar dentro de la asamblea, dentro de la reunión, ser el anfitrión, podía imponer castigos a los asistentes cuando tenían transgresiones a la Torá, cuando tenía desobediencias, entonces él podía administrar los castigos. Entonces estamos hablando que es un hombre que tenía un estatus muy importante dentro de los pueblos de manera individual donde habían sinagogas establecidas. Así que podemos empezar por imaginar cuántas personas habían sido castigadas, invitadas, corregidas, también pastoreadas, podríamos decir, cuando estamos hablando de consejería, por Jairo. Para establecer una sinagoga tenía que componerse de 10 hombres como mínimo. Eso se conocía como el minyan. El minyan era tomado o basado en el tiempo que Dios le dijo a Moisés que mandara 10 espías a examinar la tierra prometida. Cuando ellos regresaron y entonces estos 10 espías no hicieron lo correcto, sino que solamente Josué y Caleb, se consideró que ese era el número apropiado para iniciar con una congregación, y eso lo siguieron haciendo durante mucho tiempo hasta el establecimiento de las sinagogas. Ese era el famoso minyan. Cuando Pablo llega a la ciudad de Filipo, sabemos que no había sinagogas debido a esto que acabo de mencionar, porque para que hubiera una sinagoga, repito, tenía que haber como mínimo 10 hombres, estoy hablando de varones. Podían haber 100 mujeres, podían haber 200 mujeres, pero si no habían 10 varones que establecieran la sinagoga, entonces no se procedía a eso, no se establecía ninguna sinagoga. ¿Por qué sabemos que cuando Pablo llegó a Filipo no había una sinagoga? Por la redacción que hace Lucas en Hechos 16, 13 al 15. Leo los versos de Hechos 16, 13 al 15. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. O sea, cuando él está diciendo, pasamos a la orilla de un río, donde pensábamos que había un lugar de oración, estaba hablando de que esperaban encontrarse una sinagoga. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaban escuchando a cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y los persuadió a ir. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese escenario? Estamos viendo mujeres que están a la orilla del río adorando, alabando a Dios, pero no en una sinagoga, porque no estaba la cantidad de varones que se requería como mínimo para establecer dicho lugar de reunión. En el texto que estamos estudiando hoy no sabemos realmente cuántos hombres habían componiendo la sinagoga que administraba o donde era rector Jairo, no sabemos, pero sí sabemos que por lo menos como mínimo tenían que haber 10. De ahí para arriba podrían haber la cantidad que fuera. Lucas
y describe lo mismo que Mateo, pero dándonos un poquito más de información de este hombre que Mateo dice que era principal de la sinagoga. Nos indica, aparte de que era principal, Lucas en el capítulo 8, verso 41, lo pueden ir siguiendo en las notas que le di, que su nombre era Jairo. Yo lo vengo mencionando, pero Mateo no lo mencionó. Quiero hacer una observación en cuanto a la redacción de Mateo, porque eso también es muy importante a la hora de interpretar no solo los milagros, sino a la hora de interpretar cada uno de los evangelistas en sus escritos en particular. Mateo le escribe a los judíos propiamente. El texto de Mateo está dirigido a lo que es el judío como practicante, mientras que Marcos y lo que es Pedro le están escribiendo a los gentiles. Ahora preste atención a lo que Lucas dice cuando él dice que es un varón llamado Jairo. Estoy en Lucas capítulo 8, verso 41. Dice que era principal de la sinagoga, al igual que Mateo, pero él añade algo cuando habla de lo que Jairo hace, de postrarse. Dice que se postró a los pies de Jesús y que le rogaba que entrase a su casa. Voy a hacer mucho énfasis a estas dos palabras. Primero les dije a ustedes que pusieran atención que él se había postrado. Ahora escuche lo que dice Lucas, médico por profesión e historiador. Lucas dice que no solo se postró a los pies de Jesús, aquí ya vemos un escenario un poquito más amplio de lo que Jairo está haciendo, porque postrarse a los pies de Jesús no solo está poniendo la cara en la tierra, no solo está agachándose totalmente en una señal de humillación total, que eso sería una señal de adoración también, sino que está cayendo a los pies directamente de Jesús y le está rogando, le está suplicando. Antes de hacer un ejemplo, una ilustración que se me ocurrió a mí para tratar de tener una idea mejor, antes de hacer ese ejemplo, recordemos que Jairo, repasando, que Jairo es principal de una sinagoga judía, establecida para que se predique, se enseñe, se dé disciplina, se den consejos bajo normas rabínicas. Y para que los rabinos pudieran ejercer en cada una de las sinagogas debía de tener autorización del Sanedrín, tenían que tener autorización del sumo sacerdocio. Voy a hacer una observación en cuanto a una persona cuando ejercía el rectorado o cuando era principal de una sinagoga. Porque estos hombres eran escogidos después de que habían hecho o ejercido su sacerdocio en el sistema sacrificial. Cuando un hombre era escogido para el sacerdocio, se escogía de los 30 años a los 50 años, o mejor dicho, iniciaba su sacerdocio a los 30 años y finalizaba a los 50 años. Ese es el periodo que se tenía para hacer un sacerdocio en el sistema sacrificial, sea en el templo o cualquiera de los sacerdocios que usaban como base sacrificar a los animales para adorar a Dios. Cuando ya ellos pasaban los 50 años, entonces se les dejaba como principales, como personas al frente de ciertos puestos porque se convertían en ancianos de Israel. Estos ancianos de Israel, cuando usted los oye mencionar, tiene que separarlos del pueblo porque no son gente común del pueblo y tiene que separarlos del sacerdocio porque los que están en el sacerdocio son personas que están ejerciendo hasta los 50 años. Entonces estos ancianos se conocen como personas sabias, como personas que pueden poner su mente a trabajar, como personas que pueden guiar a los pueblos, pero ya no como sacerdotes, sino como rectores, como administradores. Cuando Jairo se postra delante de Jesús, estamos viendo a un rector postrándose delante de un maestro no autorizado por el Sanedrín, no autorizado por el judaísmo. Ahora voy a hacer una ilustración para tratar de entender un poquito más lo que está pasando ahí, algo que venga a nuestro tiempo, algo que sea contemporáneo de nosotros. Y como ilustración voy a dar un ejemplo
para ver si el acontecimiento que estamos estudiando en este momento cobra para nosotros la dimensión que cobraba para los que estaban ahí presentes. En nuestro país vecino, aquí al norte, en Nicaragua, el régimen que está en este momento, o sea, el presidente Daniel Ortega, apresó a un obispo católico, apresó a varios, o tienen presos a varios sacerdotes católicos, pero voy a hablar en particular de este obispo católico. Apresó a este obispo católico que se llama Rolando Álvarez. Lo sentenciaron a 26 años de cárcel. Yo no voy a entrar en este ejercicio que estoy haciendo en cuanto a la parte legal o a la parte de justicia. Solo voy a entrar en la comparación para poder entender lo que estaba pasando con Jairo y lo que estaba pasando con Jairo a la hora de actuar así delante de Jesús. Por medio de las noticias, todo el pueblo de Nicaragua sabe y todos los países a nivel internacional saben que este hombre está prisionero. Ahora vamos a usar la imaginación. Imaginemos que el presidente Ortega hace una inspección a la cárcel modelo, que es donde está el obispo detenido. Y ahí donde está recluido el sacerdote católico, cuando el presidente de Nicaragua, Ortega, empieza a pasar haciendo esa inspección, entonces se viene y logra observar al obispo donde está. Entonces viene él delante de ese sacerdote, el presidente, ¿verdad? El presidente de Nicaragua viene y se postra delante de él y se postra a los pies de ese sacerdote y empieza a rogarle que vaya a la casa presidencial, que lo vaya a visitar a la casa presidencial. ¿Cómo piensan ustedes que lo verían los subordinados del presidente? ¿Cómo piensan ustedes que verían al presidente Ortega los que están a cargo de la cárcel? El mismo pueblo, ¿cómo cree que lo verían? E incluso la misma institución católica, ¿cómo lo verían a él? Bueno, tal vez podrían decir se volvió loco. Se volvió loco el presidente. Bueno, de esta misma manera, usando este ejemplo, sin entrar en asuntos de evaluaciones políticas ni de evaluaciones de justicia del hermano país, lo que quiero hacer es un escenario donde vemos la imposibilidad o casi la improbabilidad de que algo así acontezca. Bueno, entonces ahí todo el mundo diría, se volvió loco, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, al hacer esa pregunta, esa misma pregunta que estamos haciendo en este escenario imaginado por mi persona, de la misma manera, probablemente la gente que estaba alrededor de Jairo y de Jesús, tanto sacerdotes, funcionarios del Sanedrín, escribas, fariseos, los discípulos de Jesús, el pueblo completo, está viendo lo que está pasando. Entonces la pregunta sería, ¿qué está haciendo? O sea, ¿por qué está haciendo esto? ¿Cuál es la razón? Lucas, como les dije, que es médico e historiador, y ahora escribiendo como evangelista, nos dice la motivación tan fuerte que Jairo tuvo para hacer esto. Que no le importó quién lo estuviera viendo, no le importaron las críticas del pueblo, no le importaron las críticas de sus compañeros de sinagoga, no le importó si los escribas o los fariseos lo estaban viendo, no le importó absolutamente nada. Porque Lucas describe 3 datos importantes que estaban sucediendo ahí. En Lucas, en el capítulo 8 que estamos ahorita leyendo, en el verso 42, nos dice la razón, porque tenía una hija única. Es una de 3 razones que él está diciendo, porque tenía una hija única. Ahorita voy a explicar algo acerca de esa hija única. Esa es la primera razón. Pero esa hija única, dice, donde viene la segunda razón, tenía 12 años. Era una muchacha jovencita que ya estaba en edad para ese tipo de cultura y para esa fecha en edad de matrimonio. Y la tercera razón que Lucas describe es que se estaba muriendo. Mateo nos relata a nosotros un poco diferente, dice que ya había muerto, pero vamos a ir desmenuzando esto un poquito a poco para que nuestra mente quede
bien clara de estos dos milagros que estamos estudiando y la importancia que tiene para que aprendamos nosotros acerca de los milagros de Jesús. 3 razones. Tenía una hija única. Segunda razón, tenía 12 años. Tercera razón, se estaba muriendo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, en primer lugar, porque ya dije que Jairo podía estar superando los 50 años, habiendo sido nombrado como jefe de la sinagoga, y por la ley constitutiva, pues entonces este hombre ya dentro de los rangos que se movían en ese momento, él era, uno, guía espiritual de todas las personas ahí, de los jóvenes que estaban en ejercicio aprendiendo de los sacerdocios, a la vista de los ancianos de Israel. Así que el hecho de que él tuviera una hija única nos dice a nosotros que Jairo lo único que tenía como herencia para pasar el judaísmo de una generación a otra era esa muchacha. Tenía 12 años, no lo olvidemos, porque estaba en edad de matrimonio, de casarla, de unirla a otra persona. Por eso es importante saber que la edad tiene que ver no solamente por el hecho de la edad que ella tenía, sino por lo que vamos a ver a continuación de la mujer del flujo de sangre. Cuando yo le digo que es importante para heredar el judaísmo, es porque no son los hombres los que pasan el judaísmo de generación en generación, son las mujeres. Incluso aunque los hombres son sacerdotes, aunque los hombres son los que guían al pueblo, aunque los hombres son los que están a cargo de todas las diferentes generaciones, la herencia del judaísmo pasa de la mamá al niño o de la mamá a la niña. Así es como funciona la herencia. Entonces, para efectos de Jairo, esta niña era potencialmente la única que podía trasladar lo que él había aprendido, lo que él había enseñado, lo que él había vivido dentro de su religión a una siguiente generación. ¿Por qué se hace o se hacía o se hace, porque se continúa haciendo así? ¿Por qué la mujer es la que traslada el judaísmo? Porque ellos se basan en un texto en Deuteronomio capítulo 7, en los versos 3 y 4, para cuidar de que sea la mujer la que puede comprobar que es un hijo suyo o una hija suya la que está naciendo de su vientre y que está rompiendo el canal vaginal para nacer, y no un hombre que podría venir y poner el cigoto en cualquier mujer, incluso en mujeres que no crean o no sigan la Torah o que no sigan a Hashem. Entonces en Deuteronomio, el capítulo 7, en los versos 3 y 4 dice así: no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ellos, basándose en este texto, establecieron una norma donde, como acabo de decir, es la mujer la que establece la herencia del judaísmo. Todo niño nacido de una mujer judía es judío. Todo niño nacido de un hombre, aunque sea judío, si su mujer no es judía, el niño no es judío. Me refiero a la fe. Además de esto, el relato de Mateo nos había dicho en el capítulo anterior algunos escenarios que se habían presentado para darle soporte a lo que Jairo está haciendo. Dice, antes de que lleguemos a la escena donde estamos con Jairo, Mateo dice que Jesús había sanado a un leproso, que Jesús había sanado al siervo del centurión, que Jesús había sanado a la suegra de Pedro, Jesús había había calmado una tempestad, Jesús había liberado al demonio gadareno, Jesús había sanado al paralítico, el que estudiamos la semana pasada. Así que cuando Jairo llega, dentro de la descripción que están haciendo los 13 evangelistas, cuando Jairo llega y Lucas dice que se estaba muriendo, es muy importante resaltar eso, no porque Lucas estuviera ahí, porque Lucas lo que está haciendo es contando algo que él recopiló de información. Por eso estoy usando como texto
central el de Mateo. Y Lucas lo que está haciendo es aportando como historiador. Lucas detalla o describe que la niña se estaba muriendo, pero Mateo registra algo diferente, no que sea contradictorio, pero sí a la hora de usar los lenguajes en el momento que se describe el escenario. En Mateo capítulo 18, en la parte B, dice que Jairo dice, mi hija acaba de morir. Lucas dice que la hija estaba muriendo. Mateo dice, mi hija acaba de morir. Yo me voy a quedar con la descripción de Mateo porque Mateo es testigo ocular, Mateo estaba ahí, mientras que Lucas está recopilando información. Esto no hace que la Biblia se contradiga, solamente que son escenarios diferentes a la hora de describir un evento. Vamos a imaginarnos que ustedes están en el Parque Central en su ciudad, no voy a decir una ciudad en particular para que así todos puedan imaginarlo en su mente, así de lo mismo que los que estamos en Costa Rica como los que están fuera de Costa Rica. Estamos en el Parque Central y estamos en la esquina norte del Parque Central. Hay otro testigo que está en la esquina sur y otro que está en la esquina oeste. Todos tienen una visión diferente de lo que está aconteciendo en el centro del Parque Central. Entonces viene un hombre y asalta a otro, pelea con el otro y lo apuñala. Cuando los hombres van a dar testimonio delante de las autoridades, cada uno de ellos va a hacer una descripción según la óptica en donde estaban parados en las esquinas del parque. Nosotros tenemos 4 evangelistas, hay 3 que están desarrollando esta escena, la están explicando. Una es Marcos, que no estaba ahí. Marcos lo que hace es desarrollar la historia que Pedro le está contando, porque Marcos lo que hace es, Juan Marcos lo que hace es escribir lo que Pedro le cuenta. Lucas como historiador recopila información. Juan no está desarrollando el tema, no lo está presentando, solo estamos con estos 3. Y Mateo es el que está presentando la información tal y cual la acabo de leer. Mi hija acaba de morir y él es testigo ocular. Entonces, en el ejercicio que acabo de hacer, el peso del testimonio lo tiene mucho más Mateo que los otros. No porque los otros estén equivocados, sino porque quien estaba presente era Mateo. Entonces Mateo dice que Jairo le dice al Señor Jesucristo, mi hija acaba de morir. Mas ven, pon tus manos sobre ella y vivirá. ¿Por qué Jairo dice con tanta convicción en eso? Bueno, porque acabo de decirles, había la historia que Mateo está relatando. Cuando nos vamos al capítulo anterior, el Señor Jesús había sanado a un leproso, sanado al siervo del centurión, ha sanado a la suegra de Pedro, calmado la tempestad, había dado libertad al gadareno de unos demonios y había sanado al paralítico. Lo vuelvo a repetir para que vean que Jairo se está dando cuenta que este hombre al cual se está acercando él ya tiene una reputación de hacer milagros. Con todo esto, o sea, cuando todo esto está pasando, Marcos y Lucas nos dicen que había una multitud muy numerosa y que estaban apretando a Jesús. Esto es importante, esto lo dicen ellos dos, lo que es Marcos y Lucas. Dicen que la multitud estaba apretando al Señor Jesús. En Mateo, en el capítulo 19, el capítulo 9, verso 19, que es lo que estamos estudiando, donde la multitud lo está apretando a él, entonces él recibe algo o pasa algo, que es una mujer que se acerca a él desde atrás y toca el manto de él. Cuando le toca el manto a Jesús, y ahorita vamos a hablar de esa mujer, aún no, sino ahorita en un momento, para que tengamos, estoy tratando de ser lo más claro, poner un escenario en el que ustedes no estén en su casa, que no estén en su oficina, si están en la oficina, no estén, si están hospedados en algún lado, sino que estén en el escenario donde está Jesús y Mateo está describiendo esto. Entonces, dice que Jesús se levanta y le sigue con sus discípulos. ¿A quién está siguiendo? A Jairo. Jairo llegó y le dice, mi hija ha muerto. Lucas dice, mi hija está muriendo, pero mi hija ha muerto. El Señor Jesús se levanta y responde inmediatamente al llamado de Jairo y se va detrás de él. Después de que le ha rogado,
después de que le ha suplicado y después de que se ha postrado delante de él. En ese momento se abre un paréntesis dentro de la historia e inicia otra historia. Se abre un paréntesis y aquí es donde yo les digo es importante que las dos historias se entrelazan juntas y no podemos estudiar la una sin estudiar la otra. ¿Qué es abrir un paréntesis? Un paréntesis, cuando usted está utilizando cualquier literatura, el paréntesis lo que hace es resaltar un hecho que nosotros tenemos que darle importancia o verlo con mucha observación. Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo y vamos a decir que yo iba esta tarde, iba hacia la Alajuela Centro y que iba a ir a comprar unas cosas que necesito en mi casa porque mi esposa necesita algunas cosas para sacar adelante las tareas del hogar y entonces me dice, vaya, tráigame estas cosas que las ocupo para el almuerzo, las ocupo para poder preparar algunas cosas porque tenemos visitas. Vamos a hacer esa imaginación, vamos a poner ese escenario. Entonces me dice, vaya allá al centro y me trae lo que yo necesito. Entonces yo le digo, sí, mi amor, yo me voy para el centro a traer lo que ella necesita. Cuando voy de camino, entonces veo en una esquina que un carro se desvía, se sale de la ruta y pega contra la pared aquí tenemos muy cerca la Corte de Justicia, entonces pega contra la pared de la Corte y el carro se destruye y entonces tienen que salir los policías a acordonar la escena y ya me voy. Yo observo eso y me voy y traigo las cosas, las compro y le digo a mi esposa cuando ella me pregunta ya, ¿qué traes? Bueno, traigo las papas, traigo los tomates, traigo la pasta, traigo la carne que me pediste, pero espérese para contarle antes de decirle, viera que cuando iba de camino, un carro se salió de la vía, se estrelló contra la corte y más bien toda la policía y todos estaban acordonando. Entonces continúa diciéndole, y traje la sal y traje el aceite. Hice un paréntesis en el relato que yo le estoy diciendo a ella para decirle que pasó algo importante, que incluso me atrasé por eso y que más bien no hay que ir por esa zona porque en este momento no hay paso. Hice ese paréntesis, un paréntesis entre mi historia para introducir otra historia. Bueno, cuando Jesús se levanta, según el relato de Mateo capítulo 9, verso 19, cuando Jesús se levanta y va a seguir a los discípulos, cuando Jesús se levanta y va a seguir a Jairo con sus discípulos, lo va siguiendo, entonces se abre este paréntesis. Y el verso 20 de Mateo 19 dice, y he aquí una mujer, se desuelta, se desliga de Jairo, se aparta de la historia del principal, del rector de la sinagoga y empieza a hablar de esta mujer. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Vea qué interesante cómo los relatos empiezan a cobrar una forma de sincronía tan importante que nos da a nosotros una información la cual nosotros debemos de observar cuidadosamente. En primer lugar, el hecho de que sea una mujer es de rescatar, porque ninguna mujer se podía acercar a un rabino, a un maestro. No podía bajo ninguna circunstancia, porque entonces el rabino quedaba desacreditado. Con flujo de sangre, mucho menos, porque estaba haciendo algo inaceptable para las leyes levíticas. Si se acercaba a una mujer y tras de eso tenía flujo de sangre, entonces automáticamente al rabino, al maestro, se le declara inmundo. Porque según la ley levítica, el que estuviere con flujo de semen o una mujer que tuviera flujo de sangre, tenía que limpiarse, tenía que lavar sus vestimentas, tenía que lavarse a sí mismo para considerarse santo y tenía que esperar toda la noche antes de poder hacer un ejercicio hacia Dios, antes de orar, antes de poder acercarse a Dios de cualquier manera, en adoración, en oración, hacer sacrificio. No podían. Primero tenía que limpiarse, tenía que lavar la ropa, tenía que lavar la cama, tenía que hacer todo esto y esperar hasta el día siguiente para poder ir a hacer un ejercicio
de adoración, o sea, para acercarse a Jehová. Esto incluía, por supuesto, hasta el hecho de sentarse, tocar la cama, todo esto incluía. Esta mujer que estamos mencionando tiene un flujo de sangre de 12 años. Esto no es algo que se le limpiaba en un día, en 2 días o en 3 días y después al día siguiente podía acercarse a Jehová. Esta mujer no podía hacerlo. Y Jairo tiene otro escenario en el cual él está hablando de una hija que está muriendo, dice Lucas, y muerta, dice Mateo. Entonces, en el orden de prioridades, tenemos una mujer que por ser mujer no se puede acercar a un rabino, que tiene un problema de 12 años y que aparte del problema de 12 años, tenemos a la par a un hombre que tiene una necesidad inmediata. Inmediata. Cuando analizamos esto, también debemos de analizar que mientras Jairo tenía una buena vida, con una hija que lo amaba, con una hija a la cual él amaba, con una hija que era, para Jairo era la oportunidad de pasar a otra generación su judaísmo, porque cuando esta hija tuviera un niño o tuviera una niña, nacía judío y nacía judía solo por el hecho de nacer bajo las normas estrictas de este sacerdote. Entonces, cuando este escenario se rompe, en este momento nos damos cuenta que mientras Jairo vivía bien por 12 años, esta mujer vivía mal, totalmente mal. El verso 19, en la parte B de Mateo dice, se le acercó por detrás, la mujer, se le acerca por detrás y toca el borde de su manto. Porque decía dentro de sí. O sea, cuando el texto dice decía dentro de sí, estaba pensando. O sea, no estaba hablando, no estaba gritando, ella va con mucho cuidado, va con mucho miedo, porque está transgrediendo varias leyes mosaicas. El hecho de estar impura, el hecho de que el Señor era un maestro de la Torá, el hecho de que el Señor era un hombre, toda esta serie de transgresiones las está haciendo ella delante de todo el mundo. Había mucha gente, apretaba al Señor. Pero ella piensa, si tocare solamente su manto, ella dice, no le voy a pedir nada, no voy a hablar nada. Es más, ojalá que ni me vean, si me acerco despacio y extiendo mi mano y logro tocar el borde del manto, seré salva. Qué interesante que ella no dice seré sana. Es interesante. Sino dice seré salva. Y ahora vamos a ver cómo los relatos nos enseñan a nosotros que hay una clara diferencia en los relatos entre ser sano y ser salvo. Lucas, el cual estamos estudiando en el capítulo 8, Lucas dice en el verso 43 que esta mujer había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. O sea, esta mujer no es que se quedó sin hacer nada, no es que estaba ahí echada a lo que fuera. O sea, esa mujer hizo el esfuerzo, buscó médicos. O sea, humanamente ella trató de buscar una solución y no la encontró. Marcos dice y añade en el capítulo 5, verso 26, que había sufrido mucho por muchos médicos. Y yo no le voy a decir que es que los médicos la estaban estafando y la estaban engañando. Algunas personas dicen que los médicos la habían estafado. Eso no dice el texto. Es que había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, sino que más bien le iba peor. Aquí no está acusando a los médicos. Aquí está acusando que la enfermedad no se le sanaba. O sea, no había forma de que sanara. Ella... Vamos a contextualizarlo a nuestro tiempo. Ella se había hecho radiografías, ella se había hecho electrocardiogramas, solo estoy haciendo un ejercicio de lo que pasa muchas veces en nuestro tiempo. Se había hecho ultrasonidos, resonancias, se había sacado la sangre, había hecho exámenes de heces, exámenes de orina y no sabían cómo ayudarla, no sabían cómo sanarla. Entonces, más bien, le iba peor. Cada vez era peor como ella se sentía. Claro, ella al estar enferma, al sentirse como se siente, ella se entera de que Jesús
El que hizo todos estos milagros está caminando por ahí. Y Jairo también se está enterando. Jairo no le importa la vergüenza que está pasando, no le importa lo que los demás digan, no le importa lo que los demás compañeros de la sinagoga o cualquier sacerdote diga, ni el pueblo ni nadie, porque tiene una motivación muy enorme para acercarse a este hombre que ha hecho milagros. Su hija se está muriendo o su hija está muerta. Esa es la motivación. O sea, ¿qué no haría usted por un hijo que esté muriendo? ¿Qué no haría usted por una persona que usted ama, que esté agonizando y usted no tiene dinero, ha gastado todo el dinero, ha ido a todos los médicos, está enferma y usted dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Allá viene aquel hombre, del otro lado, de la otra orilla, viene hacia acá, hasta le expulsó los demonios a un hombre que tenía años de estar encadenado cerca de sepulcros porque se golpeaba a sí mismo y golpeaba a las demás personas. Y no solo ese milagro, ha hecho milagro tras milagro tras milagro. Yo voy allá, yo voy a ir allá. Por eso es que tenemos que prestar atención a cada detalle, atención a cada palabra. Lucas dice que se le acercó, verso 44 del capítulo 8, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Escuche, se acerca sigilosamente, extiende la mano y toca el borde. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante súbito, de repente, sin que siquiera nadie pudiera pensarlo, nadie tuviera tiempo de pensarlo, sin haber abierto la boca, para nada se detiene el flujo de sangre. Entonces Jesús, dice Lucas en el verso 45 del capítulo 8, dice, entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Negando todos, yo me los imagino viéndose unos a otros diciendo, ¿y qué le pasa a Jesús? ¿Cómo se le ocurre? No hay que un montón de gente. Dijo Pedro y los que estaban con él, maestro, dice, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? En el Salmo 139, cuando usted lo lee desde el verso 1, la palabra del Señor nos enseña algo tan profundo, tan hermoso, tan maravilloso para nuestro corazón. Porque el Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí Jehová, tú lo sabes todo. Claro, esta mujer se está acercando a Dios que la ha examinado, a Dios que conoce absolutamente todo, a Dios que conoce cuando ella se levantaba cada mañana buscando cómo aliviar si no se podía aliviar, a Dios que la veía cada vez que iba a buscar un médico para que el médico le diera un tratamiento y no lograban hallar cómo sanarla, a Dios que en todo momento sabía en ella cómo funcionaba cada molécula, cómo funcionaba cada parte de su ser, cómo estaba compuesto su ADN, cada cromosoma. Dios conoce a esta mujer al puro detalle porque Él la creó, Él la hizo. Pero no la había sanado durante todos estos 12 años porque le había esperado, le había guardado, la había preparado para ese día tan especial, tocar el manto de Jesús. Acercarse a Jesús, o sea, acercarse a Dios. Acercarse a Dios, quien antes de que ella hable, quien antes de que la palabra salga de la lengua, ya Dios conoce todo lo que ella está sintiendo y todo lo que ella está pasando. Por eso Jesús dice, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esto es maravilloso, esto es hermoso. Y le voy a decir por qué es hermoso, porque usted y yo actuamos diferente a Dios, porque usted y yo queremos los argumentos de aquella persona que nos venga a pedir perdón, porque nosotros queremos que la persona nos diga, mire, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto.
porque nosotros queremos que esa persona satisfaga nuestra justicia. Mientras que aquí lo que estamos viendo es una misericordia en acción. Porque la misericordia es perdonar antes que pidan perdón. Misericordia es anticipar la ofensa y haberla perdonado antes de que viniera. El perdón es llegar a donde la persona y perdonarlo por lo que nos confiesa. La misericordia es antes de que nos ofenda, antes de que actúe con nosotros, ya yo te he perdonado. O sea, me vas a ofender, pero ya estás perdonado por lo que me vas a hacer. Me vas a engañar, pero ya estás perdonado por el engaño que me vas a dar. Me vas a mentir, pero ya estás perdonado por la mentira que me vas a dar. Vas a matar a un familiar mío, pero ya te perdoné por el asesinato que vas a cometer contra mi familiar. Me vas a robar, pero ya te perdoné por lo que me vas a robar. Jesús, sin pensarlo, sin escucharla a ella, sale poder misericordia de él. Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Es natural la misericordia, es esencia del Señor, es una virtud, es una característica, es esencia propia del ser bueno, santo y maravilloso que es Dios. Antes de que pidiera perdón, antes que se arrimara a ella, ya el poder de Dios en la esencia de Cristo, en la sustancia que Cristo lleva, está listo para salir inmediatamente delante de una persona que esté con un corazón contrito y humillado. Entonces dice el verso 22 de Mateo 9, Jesús volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija. Esto de hija nos dice a nosotros que era israelita, que era judía, porque así le llama a él a los que son judíos. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Escuche lo que le está diciendo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Marcos nos enseña a nosotros qué fue lo que pasó ahí. En el verso 28 de Marcos 5, ¿qué fue lo que ella dijo? Si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sano de aquel azote. Ella creía en la salvación y ella creía en la sanidad, en ambas cosas. Pero más que eso, más que creer en la salvación y en la sanidad, creía en este hombre. Creía que la solución estaba en este hombre, que la solución no estaba en los médicos, que la solución no estaba en ningún humano, que la solución estaba en este hombre que había venido del otro lado de la orilla y que así como había salvado a otras personas por puro amor, sin ningún interés, sin nada a cambio, sin pedir nada a cambio, totalmente gratis. Ella sabía que para ella había salvación en ese hombre. Pero también sabía que estaba infringiendo leyes que estaban escritas desde Moisés y que los rabinos, los sacerdotes, habían interpretado que ella estaba incumpliendo esas leyes. Y uno de esos sacerdotes que estaba ahí es Jairo, que pudo haberle dicho, Señor, ocúpate de mí, no de ella, porque estás infringiendo la ley mosaica. Por eso ella estaba asustada. Estaba temblando. Tenía temor. Marcos lo desarrolla de una manera magistral. Verso 33 del capítulo 5 de Marcos. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, ¿qué había hecho? Había tocado a un hombre, un maestro. Estando ella con flujo de sangre, estando ella inmunda, lo que merecía la muerte. Sabiendo lo que había hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Yo fui maestro. Yo tenía flujo de sangre. Yo estaba viviendo con este azote, o sea, esta calamidad, es la traducción mortífica. Mortis es muerte y facere es sentir. Esto que me hacía sentir muerte, esta
calamidad que me mortificaba, me la has sanado, Señor. 12 años sufriendo y tú me has sanado al instante, súbito, en un momento. Por eso él le dice a ella, cuando le cuenta la verdad, porque nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo dejamos de excusarnos, dejamos de decir que otros tienen la culpa, dejamos de actuar defendiendo nuestra propia justicia y decimos, sí, Señor, he sido un hombre insensato, he sido un hombre malo, he sido un hombre o una mujer que no ha sido consecuente con lo que tú querías que yo fuera. Le dijo toda la verdad. Y Jesús, que ya había salido el poder de la misericordia de él, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Y escuche la diferencia entre salva y sanidad, que son las cosas que la gente quiere mezclar. No, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La salvó y la sanó. Cuando esto termina, cuando el Señor hace esto delante de esta mujer y le dice que se vaya, se cierra el paréntesis. Vuelve a la otra historia. Ya no se queda concentrado en el accidente, estoy hablando de mí, del carro que chocó contra la corte. Ok, y ahora vamos a seguir en lo que estamos. Sí, traje la carne, traje también una cebolla, traje unas zanahorias. A ver si revisa para que no se me haya olvidado nada. Regreso a la historia. Entonces Jesús termina de hablar con esta mujer y vuelve a Jairo. Y cuando se voltea a Jairo, dice Lucas en el verso 49 del capítulo 8, dice, estaba hablando aún. Jesús está terminando de decirle esto a la mujer. Se voltea a Jairo. Dice, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pareciera como que aquí hay disgusto en este hombre. Falta de empatía con el sufrimiento de Jairo. Alguien que no le importó darle la noticia de esa forma. No moleste al maestro. O sea, es como, aléjese de aquí, ya váyase. Ya, deje de estar aquí, no haga el ridículo. Todos lo están viendo. Porque viene de la casa de la sinagoga. Uno de los funcionarios de la sinagoga le dice, no moleste más al maestro, vámonos. O sea, ya, Jairo, ya, váyase. ¿Cómo se le ocurre estar haciendo eso, postrado ahí delante de él? Es como que fueran donde el presidente que mencioné, al presidente de Nicaragua, que está haciendo el ridículo. Levántese, no le haga eso a ese obispo, no haga eso, devuélvase. Váyase para la casa presidencial, no haga eso. ¿Y Jesús dónde lo oyó? Dice el verso 50 del capítulo 8 de Lucas, dice, donde lo oyó, le dijo, no temas a Jairo, cree solamente y será salva. Jesús está decidido a ir allá. Jesús está decidido a acompañar a Jairo y le dice, no tema, solo crea. Cuando él está diciendo crea, no le está diciendo crea en cualquier cosa. No es creer en el médico es un instrumento. No es creer en las medicinas son un instrumento. No es creer en la sabiduría, es creer en el que puede, si quiere, sanar y si quiere no sanar. Porque Él tiene el escenario completo de nuestra alma en la eternidad y sabe qué nos conviene más. Cuando Isaías le dijo, ordena tu casa porque esta misma noche se pedirá tu alma, Ezequías empieza a llorar. Y le dice que él ha sido un hombre bueno, que él ha sido un hombre que ha hecho las cosas correctamente, ha seguido las normas de Dios. Y cuando Isaías iba saliendo, antes que terminara de salir, Dios le dice, vaya, dígale que le voy a dar 15 años más.
Y Ezequías tuvo 15 años más, pero lastimosamente terminó mal. Mejor se hubiera muerto ese día. Para que no manchara ese currículum que había tenido de un hombre que había hecho bien las cosas delante de Dios. Mis hermanos, nosotros no debemos de orar porque alguien no muera. No debemos de orar porque alguien no sane. Nosotros no debemos de orar de esa manera, porque antes de que la palabra salga de la boca ya Dios la conoce. Y Dios tiene la respuesta, porque la respuesta es correcta para los que aman a Dios, porque como lo dijo Pablo, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, el estar enfermo, el morir, el estar sano, el estar en escasez, el estar en abundancia, todo lo que nosotros pasemos, a los que aman a Dios les ayuda para bien. Nosotros debemos de orar como dijo Jesús en el Getsemaní: si es posible que pase de mí esta copa. Señor, si es posible que me sanes, por favor, sáname. Señor, si es posible que me saques de esta aflicción que tengo, de esto que me mortifica, que me hace sentir como muerto día a día, sácame. Si esto te glorifica, va a hacer que mi alma se acerque a ti, si esto va a hacer que mi lengua te bendiga, hazlo, Señor. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Así que mi hermano, ruégale al Señor, pero no poniéndole al Señor lo que el Señor tiene que hacer. Es diciéndole al Señor con el corazón, con el alma derramada delante de él: Señor, voy a aceptar lo que tú me hagas, lo que tú me des, porque tú eres el que eres sabio. Tú eres tienes todo el escenario completo, yo no. Mateo, desarrollando el tema, ya casi al final de la historia, al entrar Jesús a la casa del principal, lo dice en el verso 23 de Mateo 9, al entrar a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, o sea, estaban llorando, tocando música, estaban listos ya para el sepelio. Les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, dice, donde él dijo que no estaba muerta, sino que dormía. Se empezaron a burlar de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, tomó él la mano de la niña y ella se levantó y se difundió la fama por toda aquella tierra. Escuche, el Señor saca a los que estorban. El Señor quita de su camino los que están estorbando, los que no van a caminar de acuerdo a lo que Él estableció. Sea un familiar, sea un amigo, sea una amiga, Él va a quitar lo que le estorba a usted para tener una buena relación con Dios. Y lo va a quitar a través de hacer lo que se mueva a otra ciudad, o a través incluso de que tenga que ir el Señor a quitarle la vida. Porque el Señor tiene un interés eterno, tiene un interés del alma eterno, y si algo le distrae a usted para adorar a Dios como debe ser adorado, el Señor lo va a quitar. Quítese. Quítense. Lucas en el capítulo 8, en el verso 51, dijo: entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. O sea, no me entra nadie que venga a estorbar el propósito por el cual yo vine a esta casa. Afuera se quedan. Pero no vengan a meterse aquí donde nadie los ha llamado. Lloraban todos, dice el verso 52. Hacía lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Se burlaban porque sabían que estaba muerta. Mas tomándola de la mano, estamos con el historiador que recopiló más información, clamó diciendo: Talita Kumi, muchacha, levántate. Marcos desarrolla el tema de una manera hermosísima, hermosísima. Tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, en arameo: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Cierro la enseñanza de hoy para que conversemos
con un comentario de Talita Kumi. Jairo se acercó al Señor siendo un hombre importante dentro del sistema humano. Se arrodilló delante de él, dejó de lado todos aquellos que lo criticaban, dejó de lado todos aquellos que lo acusaban y le decían, ¿qué está haciendo? Porque lo más importante para él era Jesús en ese momento. Jesús era la única solución para su vida. Era la única solución para su hija. Jesús. Él despreció todo, su reputación, todo, para ir a arrodillarse, postrarse, acostarse a los pies de Cristo. Todo. Ella era una mujer sin reconocimiento, prácticamente despreciada, sin dinero, sin ninguna oportunidad. Y también fue y se postró delante de Jesús, se escabulló y tocó el manto. O sea, hay dos escenarios. Porque el uno representa las leyes y a lo religioso, y la otra representa al pueblo. En hebreo era el idioma de las leyes. Con eso estudiaban los sacerdotes, estudiaban los religiosos. El latín es el idioma de los romanos. Es el idioma de los militares. El griego era el idioma de los eruditos, de los sabios, de los filósofos. Pero el arameo era el idioma del pueblo. El arameo era el idioma materno con el que todo judío crecía en la época. El idioma materno. Cuando él se acerca y le dice a ella, Talita Kumi, niña, levántate. Es como si su mamá le estuviera haciendo mi amor. Levántese de ahí. Es como si su mamá le estuviera diciendo, mamita, chiquita, levántese, levántese. Y ella ante esa voz de amor, abre los ojos y se levanta. Es el idioma del pueblo, es el idioma sencillo, es el idioma maternal el que está usando Jesús con ella. Jesús trató al erudito con misericordia y trató a la mujer del flujo de sangre con misericordia. Pero a ella le habló como una mamá le habla a su bebé. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice el salmista, aún con todo eso, aún con todo, aunque tu padre y tu madre te dejaran, aún con todo, yo te recibiré. Padre bueno, santo, maravilloso, hermoso. Gracias por este relato, Señor. Estos dos relatos. Gracias porque hoy nuestros corazones, Señor, palpitan con una fuerza, Señor, tan acelerada. Sentimos, Señor, como nuestra respiración se acelera. Porque el mismo Dios al cual se acercó Jairo, porque el mismo Dios al cual se acercó esta mujer, porque el mismo Dios que le dijo, niña, levántate, es el que está aquí, en medio de nosotros, Señor. Donde conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos y frustraciones, Señor. Conoce nuestras incapacidades, Señor. Delante de ti estamos, Señor, deseando tocar tu manto, Señor, con nuestro espíritu. Sabiendo, Señor, que con solo el hecho de clamar, de acercarnos a ti,
el poder está listo, Señor, para inundar nuestras almas, nuestro espíritu. Te rogamos, Padre bendito, en esta noche, Señor, donde todos estamos en casa, donde algunos estarán escuchando en otro tiempo, Señor, esta palabra tan maravillosa que tú pusiste en cada uno de los milagros para que podamos aprender de ti, de tu carácter, del reino, Señor. Oh Jesús Santo, Señor, no voy a decir que derrames tu espíritu porque tu espíritu se está derramando en esta noche, Señor, se está moviendo entre nosotros, Señor, en este tu pueblo, Señor, en este templo que estamos acá, Señor, en cada uno, en cada casa, en cada lugar, el espíritu, Señor, se está moviendo. Está hablando a nuestros corazones, Señor, está llamando a, Señor, nuestra atención. Gracias, gracias, gracias Jesús, gracias, gracias. Porque sabemos que todo lo que nos acontece, Señor, está dentro de tu control, Señor. Y que todo obra para bien, Señor, a los que te amamos. Gracias, Señor, por la situación en la que nos encontremos, sea cual sea. Gracias. Gracias, Señor, por los evangelistas que escribieron esto, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la historia de cada hombre y cada mujer que recibieron de ti un milagro para hablarnos de tu persona, Señor. Para hablarnos de tu amor, tu misericordia, de tu reino, Señor. Ayúdanos a no leer egoístamente, Padre bueno y santo. Ayúdanos a leer el texto con los ojos de Cristo, con los ojos de reverencia, de amor, de atención y de exaltación a tu nombre. Bendito eres y bendito serás por siempre, Señor, porque tu nombre es bendito. Hashem, Padre y Señor nuestro, en el nombre de nuestro Adón Jesucristo te damos gracias. Amén, Señor. Amén.